Bagdad, 4 de la mañana del 18 de marzo de 2003. 3 camiones de carga se detienen frente al Banco Central de Irak, en el barrio de Karrada. No hay disparos, no hay explosivos, no hay máscaras. Solo un hombre que baja de uno de los camiones, entra al banco y le entrega una nota al director. Una nota manuscrita, marcada como Alto Secreto, en árabe, firmada por Saddam Hussein. La nota decía que era necesario proteger ese dinero de la agresión americana. El director del banco la leyó, no hizo preguntas, no llamó a nadie, no protestó, porque cuando recibes una orden de Saddam Hussein, no la discutes. Lo que salió de ese banco en las siguientes 5 horas fue $900 millones en billetes de $100, guardados en cajas metálicas selladas, más el equivalente a $100 millones en euros, aproximadamente $1.000 millones en efectivo. En la madrugada, un día antes de que comenzara la invasión de Irak, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo llamó el mayor robo bancario de la historia. Y lo peculiar de este caso, lo que lo hace diferente de cualquier otro robo en este canal, es que el hombre que firmó la nota era el dictador del país. El banco era el banco de su propio gobierno, y el dinero, según algunos expertos legales, podría incluso haber sido técnicamente suyo. Entonces, ¿fue un robo? Esa pregunta tiene más de una respuesta, y cada una es más perturbadora que la anterior. Para entender lo que ocurrió esa madrugada, hay que entender el contexto de las 72 horas anteriores. El 17 de marzo de 2003, a las 9 de la noche hora de Washington, el presidente George W. Bush se dirigió al mundo en cadena televisiva. Le dio a Saddam Hussein un ultimátum de 48 horas para abandonar Irak con su familia. Si no lo hacía, comenzaría el conflicto militar. Eran las 8 de la mañana del 18 de marzo en Bagdad, cuando Bush terminó de hablar. Una hora después, testigos en el barrio de Karrada vieron llegar los camiones al Banco Central. Saddam Hussein había apostado durante años a que Estados Unidos no invadiría Irak. Había ignorado las señales, había rechazado opciones de salida diplomática. Pero esa mañana, con el ultimátum del presidente estadounidense resonando en todos los canales de televisión del mundo, algo cambió. Envió a su hijo. Qusay Hussein tenía 36 o 37 años en ese momento, dependiendo de la fuente. Era el hijo menor de Saddam, el que había vivido a la sombra de su hermano mayor Uday, conocido por su violencia extrema. Qusay era más discreto, más metódico. Dirigía los servicios de inteligencia iraquíes y la Guardia Republicana. Era, en los años anteriores a la invasión, el sucesor designado de su padre. Esa mañana, Qusay llegó al Banco Central acompañado de Abid al-Hamid Mahmoud, el asistente personal de Saddam Hussein. Entró con la nota. Le presentó al director los números exactos que debían cargar. El banco tenía las reservas en billetes de $100, guardados en cajas metálicas selladas con sellos de seguridad, lo que se conoce como dinero de seguridad. Cajas que se podían verificar, contar y transportar con relativa eficiencia. Lo que Qusay pidió equivalía a una cuarta parte de todas las reservas en divisas extranjeras del Banco Central de Irak. Un cuarto del banco, cargado en camiones, en una operación que duró aproximadamente 5 horas. No hubo un solo disparo. No fue necesario. El banco no tenía cómo resistirse al dictador que controlaba todo en ese país. Los camiones salieron a las 4 de la mañana del 18 de marzo de 2003. Unas horas después, los primeros misiles de crucero estadounidenses empezaron a caer sobre el Palacio Presidencial de Bagdad. El Banco Central de Irak no era un edificio ordinario. Construido en 1985 en el corazón de Bagdad, era una estructura cúbica de hormigón reforzado revestido en mármol, con casi ninguna ventana exterior. Los arquitectos daneses Dissing y Whiteling lo diseñaron como una fortaleza. Su interior se organizaba alrededor de un patio interior que llegaba a 40 metros de altura. Cuando las tropas de la coalición entraron a Bagdad en abril de 2003, encontraron el banco en ruinas. Los saqueadores habían intentado penetrarlo durante el caos de la invasión. Encontraron tuberías reventadas, incendios activos,
pero no habían podido acceder a la bóveda principal. No hizo falta. Alguien ya había vaciado lo que importaba semanas antes, usando una nota de papel. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmó el robo el 7 de mayo de 2003. El portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, declaró en rueda de prensa: "Sabemos, a través de los funcionarios del Tesoro en Bagdad, que aproximadamente $1.000 millones fueron tomados del Banco Central de Irak por Saddam Hussein y su familia justo antes del inicio de las operaciones de combate. Estamos trabajando para recuperar los activos robados por el régimen". Esa declaración fue el reconocimiento oficial del gobierno de los Estados Unidos. No era una hipótesis ni una estimación de un funcionario anónimo. Era la posición formal del Departamento de Estado norteamericano. ¿A dónde fue el dinero? Esta es la pregunta que nadie pudo responder completamente. Y las respuestas que existen son, en varios sentidos, más perturbadoras que el robo mismo. La primera pista llegó en abril de 2003, apenas semanas después de la caída de Bagdad. Soldados del ejército de los Estados Unidos descubrieron, en uno de los palacios de Saddam Hussein, cientos de cajas de aluminio. Cada caja contenía aproximadamente $4 millones en billetes de $100. El total ascendía a un monto significativo. El dinero fue transportado en secreto a Kuwait, donde personal militar empezó a contarlo. Cuando John Taylor, subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos para Asuntos Internacionales, supo del hallazgo, presionó a los funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono para devolver el dinero al Banco Central de Irak, donde según él pertenecía legalmente. La Casa Blanca y el Pentágono tomaron otra decisión. Retuvieron el dinero y se lo entregaron a la recién creada Autoridad Provisional de la Coalición, para que fuera distribuido a los comandantes militares sobre el terreno, según consideraran necesario. Esto está documentado por el periodista James Risen en su libro Pay Any Price, publicado en 2014 por Houghton Mifflin Harcourt. Risen fue corresponsal del New York Times con múltiples premios Pulitzer y cubrió directamente la invasión de Irak. Según Risen, los billetes de $100 se distribuyeron de forma indiscriminada y rápidamente empezaron a desaparecer. El dinero fue a parar a las mochilas y casilleros de oficiales y soldados con acceso a él. Algo fue enviado por correo a esposas y novias en Estados Unidos. El FBI encontró en Yuma, Arizona, 91 depósitos bancarios que sumaban más de $440,000 realizados por el mayor Mark Richard Fuller, un marín que había sido asignado a contar efectivo en Fallujah. El capitán Michael Nguyen, a cargo de distribuir dinero en la provincia de Anbar, hizo desaparecer cerca de $700,000. Las sospechas surgieron cuando, al regresar a Oregon, pagó en efectivo un Hummer y un BMW. En total, alrededor de 35 soldados estadounidenses fueron condenados por robos de este tipo entre 2004 y 2008. Risen escribió que los ladrones más grandes han sido mucho más difíciles de encontrar. El dinero del Banco Central de Irak, robado primero por un dictador y luego distribuido sin control por una potencia extranjera, terminó en manos de decenas de personas diferentes, y nadie ha podido rastrear completamente a dónde fue cada parte. Pero hubo un hallazgo adicional que complicó aún más la historia. Al mismo tiempo que se encontraba el dinero en el palacio de Saddam, los soldados descubrieron $650 millones escondidos detrás de una pared falsa en el palacio de Uday Hussein, el hijo mayor. Inicialmente, los investigadores asumieron que era parte del dinero robado del Banco Central. No lo era, según el análisis posterior de los investigadores y reportado por la revista OCE, basándose en fuentes de la investigación. Esa era la acumulación personal de Uday, dinero acumulado durante años de corrupción, extorsión y explotación de los programas humanitarios iraquíes. Era una fortuna separada, acumulada por el hijo mayor de Saddam a través de sus propias operaciones. La historia del dinero del Banco Central tenía entonces su propio final. Qusay Hussein fue localizado en julio de 2003 en una villa en la ciudad norteña de Mosul. Estaba acompañado de su hermano Uday, su hijo Mustafa y varios otros. El dueño de la propiedad los denunció a las fuerzas estadounidenses a cambio de una recompensa de $30 millones y posteriormente
Obtuvo ciudadanía estadounidense. El 21 de julio de 2003, soldados de la División Aerotransportada 101 del Ejército de los Estados Unidos respondieron. Dispararon 12 misiles antitanque TOW contra la villa. Qusay Uday, el hijo de Qusay Mustafa, y el cuarto ocupante murieron en el tiroteo. Cuando los soldados registraron la villa, no encontraron señal de los aproximadamente 350 millones de dólares, que según los cálculos, aún no habían sido contabilizados del Banco Central. Nadie sabe dónde está ese dinero. Saddam Hussein siguió en fuga durante meses. El 13 de diciembre de 2003, fue capturado en una granja cerca de su ciudad natal de Tikrit, escondido en un agujero en la tierra. Cuando los soldados lo encontraron, llevaba consigo $750,000 en billetes de $100 frescos. Fue juzgado por el gobierno iraquí provisional, condenado el 5 de noviembre de 2006, ejecutado mediante ahorcamiento el 30 de diciembre de 2006. Hay una pregunta legal que rodea todo este caso, y que ningún experto ha respondido de forma definitiva. ¿Fue un robo? Saddam Hussein era un dictador con control total y directo sobre cada institución del país, incluyendo el Banco Central. No había separación real entre el Estado y su persona. El dinero del banco podría argumentarse que era, en cierto sentido legal bajo ese régimen, su dinero. Eso es lo que señalaron algunos expertos legales citados por Military.com. La extracción podría no haber calificado técnicamente como un delito, bajo la estructura jurídica de un Estado totalitario, donde el dictador y el Estado son la misma entidad. Pero hay una perspectiva diferente, y es la que importa para entender el impacto real. Esas reservas pertenecían al pueblo iraquí. Eran la cuarta parte de las reservas en divisas del país. Servían para estabilizar la moneda, para financiar importaciones esenciales, para sostener la economía de un país que ya llevaba más de una década bajo sanciones internacionales. Un cuarto de esas reservas desapareció en una sola madrugada, y lo que quedó fue robado en múltiples capas por múltiples actores en los meses siguientes, desde el propio régimen hasta las fuerzas de ocupación que lo reemplazaron. El Banco Central de Irak tardó años en reconstituir sus reservas. Las estimaciones de sus reservas en divisas no volvieron a niveles razonables hasta que el precio del petróleo aumentó significativamente a finales de los años 2000. El Estado iraní tiene un caso paralelo, que es menos conocido pero igual de revelador. Durante los últimos años del régimen de Saddam, el programa Petróleo por Alimentos de Naciones Unidas permitía a Irak vender petróleo para financiar necesidades humanitarias bajo supervisión internacional. Investigaciones posteriores revelaron que Saddam Hussein había estado utilizando ese programa para desviar fondos ilegalmente hacia sus propias cuentas y las de sus aliados, a través de sobornos y kickbacks a funcionarios y empresas de múltiples países. Eso significa que parte del dinero que Qusay cargó en esos camiones en la madrugada del 18 de marzo podría haber sido, en origen, dinero desviado de un programa humanitario de Naciones Unidas. El dinero había sido robado antes de ser robado. 3 preguntas quedan sin respuesta definitiva. La primera, ¿a dónde fue exactamente cada porción del dinero? El Tesoro de los Estados Unidos nunca publicó una contabilidad completa y definitiva del destino de los fondos del Banco Central de Irak. La segunda, ¿cuánto de ese dinero terminó financiando la insurgencia iraquí en los años siguientes? Los servicios de inteligencia estadounidenses temían desde el primer momento que ese fuera el propósito. Nunca pudieron confirmarlo ni descartarlo completamente. Y la tercera, la más difícil. ¿A quién le pertenecía ese dinero? ¿Y quién debería haberlo devuelto? Saddam Hussein murió ahorcado. Qusay murió en Mosul. El dinero nunca regresó al Banco Central de Irak. En cambio, terminó distribuido entre comandantes militares, depositado en cuentas bancarias de Arizona y Oregón, escondido en el equipaje de soldados que regresaban a casa, y en destinos que nadie rastreó completamente. En este caso, el robo más grande de la historia no ocurrió en una sola noche. Ocurrió en capas. Primero fue el dictador, luego fue el caos de la guerra, luego fueron las personas que aprovecharon ese caos. Y en cada capa, la víctima fue el mismo pueblo que ya llevaba décadas pagando el precio de todo lo anterior. Si este caso te atrapó, deja en los comentarios cuál quieres que investiguemos después. El fraude de Bernie Madoff y los 65,000 millones que nunca existieron.
el colapso del Banco Barings y el operador de 26 años que lo quebró desde Singapur, o el mayor fraude corporativo del siglo XX, Enron, la empresa que inventó una deuda que nadie podía ver. Suscríbete y activa la campana. En este canal, todo es real, documentado y con fuentes. Nos vemos en el próximo caso.